Atención, porque el terremoto mediático que ha sacudido los cimientos de Mediaset ha dejado a todos sin aliento. Una noticia de última hora, un mazazo demoledor que reverberará por los pasillos de la televisión española durante décadas. Alessandro Lecchio, el incombustible, el omnipresente, el protegido de tantos años, ha sido desposeído de su lugar tras varias décadas ligado a este grupo de comunicación. Su despido, tan fulminante como inesperado, ha detonado una caja de Pandora repleta de viejas heridas, acusaciones y una espiral de reacciones que nadie, absolutamente nadie, ha podido prever. Durante generaciones, el nombre de Alessandro Lecchio fue sinónimo de una presencia inmutable en la pequeña pantalla. Como una figura tallada en el granito de la fama, su imagen era una constante en los debates más encendidos, un pilar aparentemente inamovible del universo Mediaset. Este hombre, con su peculiar estilo y su controvertida biografía, había tejido una red de influencias y lealtades que lo elevaban por encima de cualquier tormenta, pareciendo inmune a las mareas cambiantes de la opinión pública. Su voz, a menudo desafiante, a veces provocadora, resonaba con la autoridad que solo los años de exposición y un cierto estatus de intocable pueden otorgar a una personalidad televisiva, convirtiéndolo en un mito televisivo. Pero antes de sumergirnos en el torbellino de esta caída, y para no perderte ni un solo detalle de las historias más impactantes que nadie te cuenta, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal de Tus 50 favoritos. Activa esa campanita para estar siempre al tanto de lo que realmente sucede tras el telón. Y cuéntame, querido espectador, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? ¿Y qué primera impresión te provoca este inesperado giro en el destino de un rostro tan conocido? Tu voz es esencial en esta crónica de la verdad. El anuncio de su salida no tardó en provocar una reacción visceral, un auténtico espectáculo de júbilo en ciertos círculos mediáticos. La escena presenciada en el programa No Somos Nadie fue, cuanto menos, escalofriante. Un coro de aplausos, risas desinhibidas y expresiones de una alegría casi eufórica al conocer el abrupto final de la carrera televisiva de Lecchio. La celebración capturada por las cámaras y viralizada en cuestión de segundos reveló una faceta del mundo del espectáculo donde la desgracia ajena se convierte en el combustible de un efímero triunfo personal, un clímax de la hipocresía que dejó a muchos boquiabiertos y perplejos ante tanta crudeza. Esta ola de regocijo, sin embargo, no nació de la nada. Hunde sus raíces en un lodazal de acusaciones antiguas, revitalizadas por la decisión de la cadena. La sombra de Antonia Delate, con sus denuncias de malos tratos que datan de décadas atrás, ha emergido como el espectro que finalmente ha cobrado su peaje. La pregunta que flota en el aire, como una densa niebla, es si este despido, después de tantos años de aparente impunidad, llega demasiado tarde o si, por el contrario, representa un acto de justicia tardía, un intento desesperado de Mediaset por limpiar su imagen en un panorama social cada vez más intolerante a la violencia. La verdad, como siempre, parece mucho más compleja y turbia. Alessandro Lecchio, en un pasado no tan lejano, se sentó frente a la nación y con una frialdad perturbadora reconoció haber agredido físicamente a mujeres. Estas palabras, que deberían haber resonado con la fuerza de un trueno en el firmamento mediático, parecieron desvanecerse en el olvido, enterradas bajo el peso de su imagen y su privilegiada posición. Resulta asqueroso y lamentable escuchar tal admisión, y la lentitud con la que la industria reaccionó es, a todas luces, un capítulo oscuro en la historia de la televisión española. ¿Acaso la gravedad de sus propios reconocimientos no era suficiente para cuestionar su permanencia mucho antes de este día, cuando la justicia parece llegar por otros derroteros? Y es aquí donde el velo de la conveniencia comienza a rasgarse, revelando una doble vara de medir que resulta, a todas luces, alucinante y profundamente inquietante. Mientras unos brindan por la caída de Lecchio, invocando la lucha contra la violencia de género como bandera, la misma cadena que lo despide mantiene en sus filas a figuras sobre las que penden acusaciones igualmente graves, o incluso más documentadas. El caso de Kiko Matamoros, presuntamente involucrado en un atestado policial por malos tratos, emerge como el fantasma en el banquete de la autoproclamada moralidad.
Esta disparidad en el trato nos obliga a preguntarnos si la justicia mediática se aplica de manera equitativa o si es, más bien, un arma arrojadiza, utilizada según la conveniencia del momento y la afinidad personal. Aquellos que hoy aplauden la expulsión de Lecchio ignoran o pretenden ignorar que el propio Matamoros se sienta a pocos metros de ellos, semana tras semana, sin que ninguna ola de indignación lo arrastre. ¿Cómo puede un grupo de comunicación exigir la salida de un rostro por acusaciones no sentenciadas, mientras otro, con un atestado policial sobre sus espaldas, sigue siendo un pilar intocable de su programación? La narrativa de la lucha contra la violencia se desmorona ante esta incoherencia palmaria, transformándose en una mera herramienta de circo mediático, un pretexto para el ajuste de cuentas en lugar de una búsqueda genuina de la rectitud ética y social que tanto se pregona. La amarga ironía de esta situación es que ni Alessandro Lecchio ni Kiko Matamoros han sido condenados por sentencia firme en un tribunal de justicia. Ambos, ante la ley, se encuentran en una suerte de limbo judicial respecto a estas graves acusaciones. Sin embargo, la balanza de la opinión pública y por ende la de Mediaset se inclina de forma caprichosa, dictando sentencias sin toga ni martillo, basándose en la conveniencia narrativa o, lo que es aún más preocupante, en el simple agrado o desagrado personal de sus directivos. Esto no es justicia, es un espectáculo de moralidad selectiva, una farsa que desdibuja la delgada línea entre el entretenimiento y la responsabilidad social inherente a un medio de comunicación masivo. La empresa Mediaset enarbola la bandera de la intolerancia contra la violencia, o al menos eso parece en sus comunicados y discursos públicos. Pero, ¿es esta una postura genuina o una respuesta forzada ante la creciente presión social y el peso de una hemeroteca implacable que documenta sus propias contradicciones? Ya lo demostraron con Antonio David Flores, un caso que también encendió los ánimos y destapó profundas grietas en la coherencia de la cadena, revelando que las decisiones no siempre responden a principios inquebrantables, sino a dinámicas más complejas y a menudo opacas. La historia se repite con Lecchio, un hombre cuyo reconocimiento tácito de actos execrables fue minimizado durante años, eclipsado por su estatus de protegido. Las denuncias de Antonia Delate, aunque carentes de una condena judicial que las respalde de manera concluyente, están sustentadas por cartas que la propia Delate y Bárbara Rey Delate atribuyen a Lecchio, tildándolo directamente de maltratador. Estos documentos, que la justicia en su momento no desestimó por completo, añaden un estrato de turbiedad a una situación ya de por sí cargada de contradicciones y preguntas sin respuesta, demostrando que la verdad siempre busca su camino, incluso cuando se intenta silenciar o maquillar durante años. La euforia de algunos, que se mofaron y aplaudieron con fervor el despido, revela una visión distorsionada de la justicia, donde el escarnio público reemplaza el proceso legal y la condena firme. Es patético presenciar cómo se celebran estas caídas mientras se convive impunemente con otras sombras igual de oscuras en el propio seno del programa, sentadas en el mismo plató. La hemeroteca es un testigo mudo pero implacable, y sus páginas guardan la memoria de todo lo que hoy parece convenientemente olvidado o ignorado. La última hora no termina aquí. Apenas hemos arañado la superficie de este escándalo, y la verdadera investigación sobre la doble vara de medir y los secretos inconfesables de Mediaset está a punto de revelarse en el siguiente capítulo. Prepárense, porque lo que está por venir no dejará indiferente a nadie y pondrá a prueba los pilares mismos de la ética televisiva. El eco de la celebración por la caída de Alessandro Lecchio aún resuena, grotesco y perturbador, en los platós de No somos nadie. Pero la euforia de algunos no puede borrar la tinta de una hemeroteca implacable, un archivo de verdades inconfesables que arrojan una luz aún más sombría sobre el hombre que hoy abandona Mediaset. Lo que estás a punto de escuchar no es un rumor de pasillo, sino la resonancia de sus propias palabras. La confesión que en su día no provocó la tormenta que hoy lo ha arrastrado sin piedad. Prepárate para el verdadero clímax de esta historia, porque la verdad siempre, tarde o temprano, encuentra su camino para salir a la luz y desvelar los secretos mejor guardados. Fue en un programa, en un debate incendiario donde las palabras volaban sin control, cuando Alessandro Lecchio pronunció la frase que hoy le persigue como una sombra.
rodeado de tertulianos, acorralado por las acusaciones de Antonia Delate y el recuerdo de antiguas rencillas, el conde, con una frialdad desarmante, afirmó haber tirado bofetones a las mujeres. Aquella admisión, una bofetada a la conciencia colectiva, se diluyó entonces en el éter televisivo, camuflada por la controversia del momento y la sorprendente pasividad de la cadena. Es un fragmento de la historia que muchos desearían olvidar, pero que hoy resurge con una fuerza devastadora, magnificando el drama de esta tardía purga. Me ha pasado, pero es un bofetón, no es un bofetón de maltrato, llegó a matizar, en un intento desesperado por minimizar la gravedad de sus actos. Sin embargo, aquellas palabras, pronunciadas con una arrogancia desmedida, quedaron grabadas a fuego en el imaginario colectivo y en el corazón de quienes lo escucharon. La negación, el intento de redefinir la violencia para que encajara en un molde menos condenable, solo sirvió para acentuar la perturbadora facilidad con la que parecía justificar lo injustificable. La hemeroteca no miente, y su voz, en ese instante, se convirtió en su juez y verdugo más severo, entregando la prueba irrefutable de un comportamiento inaceptable. Antonia Delate, la voz incansable que durante años clamó en el desierto, ha visto por fin cómo su testimonio adquiere una relevancia ineludible. Sus denuncias, que se extendían a lo largo de 3 décadas, fueron a menudo ninguneadas, silenciadas por el poder de la influencia y la indiferencia mediática. Sin embargo, Delate nunca cejó en su empeño, aportando pruebas como aquellas cartas que, según su versión y la de Bárbara Rey, dejaban al descubierto la verdadera naturaleza del comportamiento de Lecchio. La tenacidad de esta mujer, su lucha solitaria, se ha convertido ahora en el catalizador de una decisión empresarial que ha tardado demasiado en llegar, pero que ha desatado una catarsis colectiva de proporciones épicas. Fue la propia Bárbara Rey quien, en un programa de gran audiencia, arremetió con furia contra Lecchio, desvelando detalles escabrosos y tildándolo directamente de maltratador. Sus palabras, cargadas de una vehemencia que no dejaba lugar a dudas, reforzaron la narrativa de Delate y cimentaron la imagen de un hombre con un pasado oscuro, un silencio mediático, que, como ella misma denunció, había encubierto la verdad durante años. La valentía de estas mujeres para enfrentarse a un gigante mediático es un recordatorio de que la voz de la víctima, por mucho que se intente acallar, siempre encontrará la forma de emerger y exigir justicia. ¿Es esto lo que impulsó finalmente a Mediaset? La justicia, sin embargo, no es solo la opinión pública ni el despido fulminante de una cadena. Es un veredicto judicial, una condena firme que, en el caso de Alessandro Lecchio, nunca llegó a materializarse por maltrato. Aquí radica la más profunda de las contradicciones. Mediaset, al ceder a la presión y las acusaciones públicas sin una sentencia judicial, abre un peligroso precedente. ¿Acaso la reputación y la carrera de una persona pueden ser demolidas por un clamor popular sin que los tribunales hayan dictado una resolución definitiva? Esta es la pregunta que ahora, más que nunca, debe resonar en cada rincón de la sociedad, invitándonos a la reflexión sobre los límites de la condena mediática. Comparte tus pensamientos en los comentarios. La doble vara de medir de Mediaset, esa hipocresía flagrante, se revela aún más evidente cuando miramos a otras figuras de su elenco. Kiko Matamoros, el eterno polemista, pesa sobre él un atestado policial por presuntos malos tratos, una sombra legal mucho más concreta que las acusaciones sin sentencia contra Lecchio. Sin embargo, Matamoros sigue inamovible, intocable en su trono televisivo, una contradicción que desgarra la credibilidad de cualquier discurso ético que la cadena intente mantener. ¿Acaso un atestado policial es menos grave que una confesión sin condena? La respuesta de Mediaset, con sus acciones, es un no rotundo, un veredicto de conveniencia que deja a todos estupefactos. Y no es el único. La hemeroteca nos recuerda también las acusaciones que han recaído sobre José Ortega Cano, presuntamente involucrado en episodios de violencia, según el relato de Rocío Carrasco. También se han vertido graves acusaciones contra Fidel Albiac, supuestamente por maltrato infantil, un tema de extrema sensibilidad que debería ser abordado con la máxima seriedad. Sin embargo, estas figuras siguen disfrutando de un blindaje mediático, una inmunidad que contrasta brutalmente con el destino de Lecchio. La conclusión es ineludible.
La vara de medir en Mediaset no es la justicia, sino un complejo entramado de intereses, lealtades y conveniencias que nada tienen que ver con la verdadera condena de la violencia. La indignación se acentúa al recordar el despido de Antonio David Flores, otro caso que generó un torbellino de controversia y que, a la postre, resultó ser un despido nulo, según la justicia. Parece que Mediaset actúa con una contundencia selectiva, utilizando la guillotina mediática cuando la presión social es insostenible o cuando los intereses internos así lo dictan. Esta táctica, más allá de impartir justicia, parece más bien una maniobra de relaciones públicas, un intento desesperado por lavar una imagen manchada, sin abordar las raíces profundas de la incoherencia que permea sus decisiones. Antonia Delate, visiblemente emocionada, apareció en No somos nadie para celebrar lo que describió como el cumplimiento de una espera de 38 años. Su brindis, su expresión de liberación, revela la profunda herida que el maltrato y la impunidad habían dejado en su alma. Sin embargo, la venganza, por mucho que pueda parecer catártica, no es justicia. Buscar la condena en un plató de televisión en lugar de en los tribunales plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la reparación y el impacto que estas batallas mediáticas tienen en la salud de nuestro sistema judicial. ¿Es esta la justicia que deseamos, una que se dirime entre aplausos y cámaras, o la que se construye en el respeto por el proceso legal? Si nos detenemos a reflexionar con la honestidad más brutal, un maltratador merece una condena justa, no un despido laboral. Lo que se espera de la justicia es un castigo proporcional al daño causado, una resolución que no dependa de la popularidad del acusado o de la capacidad de influencia de sus protectores. El hecho de que Lecchio fuera durante años un protegido de Ana Rosa Quintana, una figura de inmenso poder, no justifica la pasividad con la que se trataron sus acusaciones ni la tardía reacción de una cadena que ahora busca redimirse con una medida que, aunque aplaudida por algunos, resulta profundamente ambigua en su aplicación y en sus verdaderas motivaciones. La historia de Alessandro Lecchio y Mediaset es un espejo roto que refleja las contradicciones de nuestra sociedad y de los medios de comunicación. Un caso que nos invita a cuestionar qué entendemos por justicia, qué papel juegan los medios en su impartición y hasta qué punto somos cómplices, con nuestro silencio o nuestro aplauso selectivo, de un sistema que aplica la ley del embudo. Esta compleja red de acusaciones, silencios y dobles varas de medir no es solo una crónica de famosos. Es un dramático recordatorio de que la verdad y la coherencia son pilares inquebrantables y que su ausencia termina por demoler hasta los imperios más consolidados. Para seguir desvelando estas historias y para formar parte de una comunidad que busca la verdad, no olvides suscribirte a Tus 50 favoritos y dejar tus comentarios. Nos vemos en los próximos videos, donde seguiremos desenterrando la cruda realidad que se oculta tras el telón de la fama.